Bueno, vamos a hacer la oración para comenzar y pues primero saludamos al Señor y ya nos saludamos, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre a los confines de la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a, eh, nada más voy a hacer como un recordatorio pequeñito. Las citas, si quieres, todavía no las ponemos. Ahorita vamos a hacer como la entrada a la clase y ahorita ya les voy, bueno, después ya ponemos las citas bíblicas, ¿no? Creo que lo único que quedó pendiente, por decir que no sé si se los dije muy rápido o no, era ya nada más como a quienes se estaban dirigiendo los cuatro evangelistas, ¿no? Que es la fuente de donde nosotros conocemos la vida de Jesús de Nazaret, ¿no? Ese hijo de Dios, y le reconocíamos esos tres nombres, ¿no? El Mesías, el Hijo de Dios y el Siervo de Dios. Eran como los títulos centrales que nosotros habíamos como ido fundamentando con los textos, ¿no? Y que eso se cumplía en la persona de Jesús. Entonces, cada uno de los evangelistas fue haciendo un retrato y entonces nosotros al estudiarlos, que los vamos recorriendo, vamos haciendo como ya la imagen completa de quién es ese Jesús. Bueno, Mateo pues destina su evangelio a las comunidades cristianas, pero de origen judío, ¿sí? Quiere decir a las primeras comunidades, a los realmente los primeros convertidos, las iglesias más primitivas, ¿verdad? Y nosotros lo que sabemos es que él debió de haber publicado su obra hacia el año 80 más o menos, ¿no? Marcos, que fue ya como evangelio, el primero que salió, que fue del 64 al 70, él también dirige su evangelio en Roma a los cristianos gentiles, ¿no? Digo, perdón, Marcos, dirige su evangelio a los cristianos gentiles de Roma, ¿no? Había mucho dentro de los evangelistas este recuerdo de las palabras de Jesús de ir a llevar la palabra de Dios, o sea, las palabras de Jesús hasta los confines de la tierra. Pues los confines de la tierra eran Roma, ¿no? Entonces era algo muy importante para ellos que el evangelio llegara a Roma. Y nosotros podemos distinguir en San Marcos estas palabras porque tenemos que recordar que eran cristianos perseguidos, ¿verdad? Por el Imperio Romano, y que entonces da estas palabras que daba Jesús de consuelo. Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No, era como para dar esa fortaleza a esos cristianos que estaban siendo perseguidos. Son los primeros años del cristianismo. Lucas, que él se dirige a las comunidades cristianas venidas de la gentilidad. Es un recién convertido, pero hace un llamado fuerte de seguir a Jesús. Y Lucas tiene como ese icono de la misericordia, ¿no? A lo largo de su evangelio nosotros vamos recorriendo como toda todos esos milagros que muestran la misericordia de Jesús, ¿no? Y bien, ese texto donde dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Entonces, si nosotros vemos que estas comunidades son las comunidades que se estaban convirtiendo de la gentilidad, pues entonces tenemos como muy claro
a esta comunidad a la que Lucas estaba escribiendo hacia el año 75-80. Digamos que ellos tres tienen muchas semejanzas, como se los explicaba la clase pasada, y cosas que cada uno tiene de su propia fuente, que solo está que solamente está en su evangelio, ¿verdad? Y por esas semejanzas se les llaman los sinópticos. Nosotros o sea, siempre podemos pensar que San Juan es aparte y que realmente San Juan tiene una trayectoria muy larga en la elaboración de su evangelio, porque más o menos se publica entre el año 90 y 100, o sea, fue ya muchísimos años, estamos hablando de prácticamente 60 años en los que San Juan pudo, a la luz del Espíritu Santo, ir comprendiendo todo aquello que él veía, aquello que recordaba de Jesús, y tuvo esa gran experiencia de ir acogiendo todas esas revelaciones a la luz del Espíritu Santo y con todo aquello que él había escuchado de Jesús y que había vivido. Entonces el Evangelio de San Juan es un curso o es un evangelio que se estudia aparte siempre, ¿no? Ahí ya vamos a entrar entonces a la infancia de Jesús, ¿no? Que era lo que ya el tema que nos ocupa el día de hoy, y el que es ya entrar de lleno, ¿verdad? A la persona de Jesús, al inicio de la palabra hecha, o sea, encarnada en María, y que será ese Mesías, hijo de Dios, pero también el siervo de Dios, ¿verdad? Entonces, dentro de esta infancia de Jesús podemos encontrar el núcleo histórico, quiere decir, históricamente hay bases históricas donde se puede avalar el acontecimiento del nacimiento de Jesús, ¿no? Y vamos a ver los géneros literarios que los evangelistas fueron utilizando, ¿sí? Y cada quien tiene una doctrina teológica. El género literario que utilizan Mateo y Lucas, que son los que se ocuparon realmente de la etapa de la infancia de Jesús, es un género midrashico o midrash. ¿Qué quiere decir? Que toman textos del Antiguo Testamento como para basarse en aquello que ellos están diciendo. Ellos van escribiendo, pero al mismo tiempo van insertando, van tomando citas del Antiguo Testamento para avalar y para comprobar que aquello que está sucediendo es el cumplimiento de una promesa hecha por Dios, ¿no? Entonces, en el caso de Mateo, es, digamos, más puramente Midrash que en el caso de Lucas. Lucas también usa el Midrash, nada más que él además inserta diálogos. Eso era como muy común. En el Evangelio de San Juan lo van ustedes a ver muchísimo, muchísimo, que San Juan comienza un diálogo para dar una enseñanza profunda teológica. Y la manera en la que San Juan va desenvolviendo el diálogo, él va dando esa enseñanza. Pues eso lo vamos a encontrar en Lucas también, ¿sí? Entonces, sería como ese marco para entrar a la infancia de Jesús. Vamos a verlo primero en el Evangelio de Mateo, primero, y luego nos vamos a ir a Lucas. Podríamos, digamos, pensar que nos podemos ir a todos los acontecimientos de la infancia de Jesús en Mateo y luego continuar en Lucas, pero si a mí me lo permite el tiempo, yo quisiera como que hacer unas pequeñas observaciones en cuanto a toda la parte inicial, que además es grandiosa, que es la anunciación, para saborear ese momento tan grande del misterio de la encarnación que, pues, claro, nos rebasa, pero que tenemos esas dos fuentes muy ricas y donde podemos ahondar en ese gran misterio que es la encarnación, ¿verdad? Entonces vamos a empezar
por el texto de Mateo. Entonces, si abrimos la Biblia en Mateo, vamos a observar que Mateo primero empieza como avalando que Jesús es descendiente es hijo de David, hijo de Abraham, y viene ya con toda la genealogía, ¿no? Y va dando como cápsulas, digamos, de 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, y así llega a un total de 42, ¿sí? Esto, lo que no se los quiere comprobar es que verdaderamente, por ser hijo de José, él tenía el derecho legal, ¿verdad? Cuando tú tienes papeles legales de algo es que tienes el derecho de algo, ¿verdad? Bueno, Jesús adquiere un derecho legal ante, en ese momento ante los hombres de cumplirse la promesa de que Jesús proviene del estirpe de David. Esto es muy importante si nosotros pensamos que Mateo estaba hablándole a judíos convertidos. O sea, no nada más es que es el Mesías prometido, es que en él se cumplen muchas cosas más. Y es que en él está definitivamente ese cumplimiento de la promesa que se le dio al rey David. Y entonces ustedes pueden con calma ir leyendo todos los nombres, ¿no? En los primeros del capítulo 1, versículo 1 al 6, llega en el versículo 6, es muy importante, lo podemos subrayar, Jesé engendró al rey David. Esto es algo importante que en este momento Mateo lo que quiere es darle a Jesús o mostrar que Jesús tiene el derecho, ¿sí? Por sangre, de llamarse descendiente del rey David, ¿no? Y ya después vienen otros 14 reyes, ¿verdad? Y viene a Jacob, engendró a José, en el versículo 16, perdón, Jacob engendró a José, el esposo de María. Y ahí ya entra como de lleno en la justificación de que José pertenece directamente, tiene el derecho legal de llamarse descendiente del rey David. Y la promesa era que permanecería un rey eternamente ahí. Y llevaban casi 6 siglos sin un rey, porque cuando fueron, bueno, cuando es cercada a Jerusalén y pues ya pierden totalmente y entra el rey y los llevan a Babilonia, o sea, a la mayoría los matan, pero se llevan a los que eran más inteligentes y ahí de hecho iba el profeta Jeremías y entonces se termina totalmente ese reinado se corta esa secuencia en el momento que los babilonios toman Jerusalén y destruyen la ciudad y se llevan algunos pocos, ¿no? A los más cultos, a los que eran quizá músicos, los que podían servirles de algo, y se los llevan a Babilonia. Son 50 años y ahí se escriben cánticos muy lindos donde ellos añoran volver. Y cuando 50 años después viene esta ley, cuando cae el imperio babilonio, pueden volver, pero ya no entra, digamos, a reinar un rey davídico, ya no. De ahí pasan a tener otros, pues, ¿cómo se puede decir? Otros que los subyugaban, ¿verdad? Los asirios, después los griegos, después los romanos. O sea que ellos llevan casi 5 siglos de esclavitud. Bueno, más, ¿verdad? Más si contamos desde los babilonios. Entonces, cuando está el rey Herodes en el poder, él no era ni siquiera judío y había sido puesto por los romanos y no lo querían.
Ellos lo que querían era un rey davídico. Ellos añoraban esa promesa. Y entonces, por eso, Mateo está entrando de lleno a esta justificación, a darle este derecho a Jesús, ¿no? Y entonces, por eso se va desde Abraham, ¿no? Desde Abraham hasta llegar a Jacob, que engendró a José, esposo de María. Y de él nace Jesús. Y dice, versículo 16, llamado Cristo, ¿verdad? El Mesías. Y ya nos da toda la explicación de estas generaciones. Bueno, aquí dice, desde David hasta la deportación a Babilonia, otras 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, otras 14. Entonces, quiere decir que se siguió manteniendo viva esa esperanza en que llegaría un rey davídico, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el texto en Mateo. Yo les voy a hacer como ahorita como dos observaciones para que ustedes puedan como distinguir las diferencias entre un texto, el de Mateo y el de Lucas, ¿sí? Primero vamos a leer la anunciación aquí en Mateo y después la veremos en Lucas. Dice, el versículo 18, el origen de Jesucristo. Desgraciadamente en español nos comemos la S. El nombre de Jesús es completo, Yeshua. En otras lenguas, fíjense, en francés está completo. Jesús Cristo, en español la cortamos, pero son dos títulos que no deben de encimarse. Es Jesús, ¿sí? Dios salva, Cristo, el Mesías, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, Jesús, Cristo, fue de la siguiente manera, el origen de ese Mesías, de ese Hijo de Dios y de ese siervo de Dios. Su madre María estaba desposada con José. La costumbre era que, digamos, la podemos comparar un poquito como cuando se pedía a la novia, ¿no? Entonces se hacía una ceremonia, se comprometían o se comprometen, ¿no? Pero no se van a vivir juntos. Era una ceremonia donde era una promesa, tú te vas a casar con él o sea, se prometen en matrimonio y el hombre se iba a preparar el lugar para después, ya llegado el día de la boda, traerse a su esposa. Y esa era, y es, bueno, tal cual la costumbre. Si nosotros la podemos comparar un poquito con esta costumbre también que, por ejemplo, en México se usa que antes de la boda los papás de la novia, perdón, los papás del novio van con los papás de la novia y piden la mano de la novia, ¿no? No sé si se utiliza en otros países, pero y se hace una fiesta o se hace una pequeña ceremonia, una cena, donde eh, te da ese sí, sí de ambos, pero esa como autorización de los padres. Acá era igual, era como esa autorización de que ellos se casarían y eso se le llamaba, ya estaban comprometidas, María estaba desposada con José, no vivían juntos, ella se quedaba viviendo, la mujer se quedaba viviendo en casa y el hombre iba a preparar un lugar. Por eso viene aquí la aclaración de Mateo, pero antes de empezar a estar juntos, y aquí viene una palabra que probablemente la Biblia de ustedes diga, se encontró, pero yo les invito, el padre Carrillo nos decía, póngale la palabra eureka, hallazgo. Ella de pronto descubrió algo muy grande, fue un hallazgo, fue una gran sorpresa, ¿verdad? Una gran noticia, pero que de cualquier manera era un hallazgo que ella no lo alcanzaba a ver en toda su totalidad, porque fue como cuando tú encuentras algo que te rebasa. Entonces, ella ella conoce la escritura, ella conoce esas palabras y cuando el ángel le habla, que lo vamos a ver ahorita en Lucas, ella descubre
que esas palabras que le está diciendo el ángel no son cualquier palabra. Entonces, por eso aquí Mateo pone, se encontró, o sea, ella se dio cuenta, fue un hallazgo muy grande. Ella sabía que no había tenido relación con ningún hombre, ¿verdad? Sin embargo, ella sabía que estaba esperando un hijo, ¿sí? Entonces, por eso es importante darle un poquito más de peso a esta palabra, como es el hallazgo de ver que ella está embarazada sin haber tenido participación de ningún hombre, ¿sí? Se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. O sea, aquí ella no está, no hay un ángel, no hay un, anuncio como lo hay en Lucas, dice, entonces su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla. Quiere decir, él era un hombre bueno, justo quiere decir, justo era una palabra que se utilizaba para representar a alguien que tenía muchas cualidades y era una persona que se comportaba adecuadamente conforme a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se hablaba mucho de Dios justo, de un Dios que hace justo. Entonces, aquí están poniéndole a José, el evangelista le está poniendo ese título también a José. Era un hombre bueno, compasivo, comprensivo, amoroso, justo, un hombre de Dios. Aquí está subrayando Mateo quién era José, ¿verdad? Él amaba a esa mujer, pero él se da cuenta, ella está esperando un hijo, pero no es mío, pero yo la amo y no comprendo por qué está pasando esto. Y podemos ver ese gran confusión, ese gran dolor de José, de darse cuenta que esa mujer a la que ella le ha prometido, a la que le ha prometido casarse, está esperando un hijo. Él se da cuenta de eso, ¿verdad? Y claro, deduce, pero ese hijo no es mío. Y claro que debe de haber entrado en muchísima angustia, en muchísimo dolor, en muchísima, pues, preguntas, ¿verdad? Confusión. Y en ese momento interviene, ¿verdad? Dice, su marido era justo, pero no quería infamarla. Resolvió repudiarla. ¿Por qué? Porque si él decía, ella está encinta y este hijo no es mío, a la Virgen le iban a matar a pedreada, ¿verdad? Ese sería el final de ella. Pero él amaba. Y aunque él no comprendía qué estaba pasando, él no deseaba que le pasara nada malo a ella. Entonces, era legal, bajo la ley de Moisés, que tú podías anular ese compromiso con un papel de divorcio y ya, nada más. No, no sucedía, no, digamos, digamos, entre comillas, pero era legal, ¿sí? Él ya había planeado cómo no lastimar a María, cómo sin entender aquello, simplemente apartarse de algo que él no entendía. Versículo 20. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Esto es muy importante subrayar, hijo de David, porque le está dando ese título que al principio del Evangelio Mateo ha querido subrayar. No le está hablando a cualquier persona, le está hablando a alguien que por derecho posee el nombre de llamarse hijo de David. Y si él es hijo de David, entonces Jesús, ¿quién será? Legalmente puede poseer el nombre, porque si lo tiene su padre, ¿verdad? Lo puede tener el hijo, como nosotros, ¿verdad? Si mi papá se apellida así, legalmente yo puedo tener ese nombre, ese apellido. Igual aquí, está dándole a José ese lugar, ¿no? Que él tiene. Tú eres de la descendencia de David, por tanto, yo te estoy reconociendo como un descendiente del rey David. Y entonces le da unas palabras muy hermosas, no temas. Y es muy común, si nosotros leemos
el libro de Samuel o leemos profetas, encontrar la palabra de Dios, no temas. ¿Por qué? Porque el sentir o el darte cuenta que Dios está dirigiendo a ti, pues involucra un temor, pero no de miedo, sino es aquello que te sobrecoge, que te impone, que va más allá de tu entendimiento. ¿Cómo es que Dios más me está hablando a mí? ¿No? Y en el Antiguo Testamento encontramos muchísimo ese saludo a los profetas, en el que le dice, no temas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está sucediendo algo mm, totalmente fuera de tu entendimiento y sobrenatural. No es algo normal, ¿verdad? Que Dios le hablaba pues a personas muy elegidas que Dios iba llevando para dar la revelación y dar sus promesas en el Antiguo Testamento. Y ese saludo es muy común. Cuando le dice el ángel, no temas, ya le está dando ahí de entrada, le está haciendo conocer a José que aquello que le va a estar diciendo es algo que viene de Dios y que él no debe temer porque eso viene de Dios. Y le dice, David, le dice, perdón, no temas tomar contigo a María, tu mujer. Entonces, son unas palabras de consuelo. Lo que el ángel le dice a José, obviamente José debe haber estado muy perturbado con esta idea de, pues, divorciarse de la mujer que él amaba y que no comprendía qué sucedía. Cuando el ángel le dice este mandato y este saludo, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque, y aquí y le da la razón, ¿verdad? Porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. José sabía que el Mesías sería hijo de Dios, que no sería hijo de hombre. Él lo sabía, porque conocían sus escritos, sus libros sagrados, leían a los profetas, conocían las promesas. ¿Y qué le dice? Tú no lo engendraste. Es el mismo Espíritu Santo que lo engendró. Por tanto, no es tu hijo realmente. Es el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios, tú te vas a encargar de ante el mundo darle el título de descendiente de David y cuidar de él, recibirlo a él y recibir a la Virgen. Y el ángel le recalca, ella ya, tú hiciste una promesa, ella ya es tu mujer, ¿sí? No te perturbe aquello que te está perturbando, que es ese niñito que está en el vientre de María, ¿sí? Él le da le da esa revelación, le dice, lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y claro, el Mesías sería engendrado por Dios, sería hijo de Dios, y por eso sería santo, porque no habría participación de un hombre, sino solamente habría participación de Dios. Pero se necesitaba que Jesús tuviera un papá en la tierra que lo protegiera, que lo cuidara y que fuera una familia, ¿verdad? Entonces le da ese consuelo. No temas en tomar a María, ¿sí? Ella es tu esposa, ella es tu mujer. Y luego le dice, dará a luz a un hijo y a quien pondrás por nombre Jesús. O sea, no solamente quiero que lo recibas, sino quiero que le des tu nombre, ¿sí? Quiero que lo recibas como tu hijo y le des tu nombre. Y tú le vas a poner el nombre a ese hijo. Es muy hermoso porque aquí en Mateo, el lugar de San José es un lugar muy importante, ¿sí? Él es el que va a ser el protagonista. Aunque la figura más importante es el niño, la figura más importante es la Virgen, o sea, primero el niño, la Virgen y
pero él es el protagonista. Él es el que le avisa el ángel que la reciba. Él es el que le va a dar el nombre que el ángel está diciendo, que Yeshua quiere decir Dios salva, ¿no? Y entonces le da el mandato, tú le vas a dar la estirpe de David, pero también vas a darle este nombre, porque este es el nombre que Dios quiere para ese niño, ¿sí? Y le da la razón, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Era sabido, totalmente sabido, que el Mesías sería el Salvador. Y muchos pensaban que ese Salvador lo salvaría del Imperio Romano, del yugo de los romanos, y en otras ocasiones de los distintos pueblos que los subyugaron. Y entonces le dice, ese niño salvará a su pueblo de sus pecados. Ya hay algo más, ya no es ese Salvador que les va a quitar el yugo de los romanos, sino es la idea del Mesías sufriente, del hijo de Dios, del siervo de Dios, que nosotros leímos en la otra vez, ¿no? Cuando estábamos viendo todos los títulos de Jesús, ¿no? Entonces, si este, este niño que va a ser el Salvador es el Mesías. Entonces, José entiende perfectamente el mensaje, entiende perfectamente que se está cumpliendo esa doble promesa y que además ese Mesías Salvador es el hijo que está en el vientre de María. Y entonces en el versículo 22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, ¿verdad? Y yo quiero que vean un poquito abajo en sus Biblias qué dice Isaías 7:14. Fíjense cómo en el versículo 23 la letra cambia, porque son palabras tomadas. Si ustedes ven al lado de del versículo 23, tiene que decir una IS 7:14, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están tomando tal cual las palabras de la promesa del profeta Isaías. Y entonces dice, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Muy similar, muy similar. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. El nombre de Jesús, Dios salva, Yahvé salva. Son una unidad esos dos nombres. Esta promesa hecha en Isaías 7, ¿verdad? Era la gran espera, así como una mujer, la mujercita del rey, concibió y dio a un hijo varón, así una virgen dará a luz a un hijo y aquí en este momento se cumple la promesa. Entonces, está aquí Mateo uniendo, aquí pueden ver ustedes el género del Midrash, está uniendo una promesa de muchos siglos anteriores a la persona de Jesús, en donde se está cumpliendo esa promesa. ¿Sí? Entonces dice, es traducida, significa Dios con nosotros. Una vez que despertó de su sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado. O sea, todo eso que José escuchó claramente y entendió claramente, porque en ese momento él tiene una entrega total a la Virgen. Él ya no tiene ninguna duda. Él es una persona totalmente firme en su fe. Y Dios nos prueba la fe también a nosotros. Igual, él, en su gran amor a María, decide divorciarse y
el ángel interviene, o sea, Dios interviene en José. Y el que va a llevar, digamos, todo el centro de esto es José, es el protagonista. Dice, José hizo como el ángel le había mandado y tomó consigo a su mujer. Ahora, imagínense el paso, el cambio de la mente de San José. O sea, cómo él realmente dio un total aceptación a esas palabras del ángel. Las creyó de tal manera y él no dudó porque él sabía que se estaban cumpliendo en ese niñito que estaba en el vientre de la Virgen las palabras del profeta y que además estaba cumpliendo su descendencia davídica con el niño. Y entonces José, también conocedor de, de la Sagrada Escritura, conocedor de su fe, entrega totalmente su confianza a Dios, totalmente, y toma a María. Y esta palabra tomó consigo a su mujer. Pero imagínense el, el proceso de aceptación tan grande de José, tan amoroso y de una fe completa en Dios, que simplemente a través de un ángel que le habla, él sabe que se está cumpliendo. Y imagínense cómo veía a la Virgen. Ella ha sido elegida para engendrar al mismo Dios, al propio Hijo de Dios. Ella ha sido elegida. Ella es un templo de Dios. Ella es esa Jerusalén, ¿no? Y en ella se está cumpliendo todas esas promesas, ¿no? De que ella, de que sería una virgen la que tendría al Mesías, que tendría al Hijo de Dios. Y ella era virgen. Y entonces viene, viene un gozo muy grande en San José, una confianza enorme en San José de que eso está sucediendo. Y no duda, él la toma con la total certeza que aquello es real y es verdad. Y la toma, la toma consigo a su mujer y al niñito. Ahora, si nosotros vemos este texto, podemos saborear muy claramente la fe de San José, la entrega de San José a Dios, el amor de San José a María y el amor de San José a Dios, ¿no? Dice en el versículo 25, perdón, pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Jesús, ¿sí? Ahora, si él creyó esas palabras del ángel y él las aceptó totalmente, él también podía percibir perfectamente que la Virgen era inmaculada, era la madre de Dios. Ella era virgen y había concebido por, por obra del Espíritu Santo al Hijo de Dios. Entonces, podemos pensar en el respeto que tenía San José a ella, la admiración, el, pues el sentirse tan grandemente halagado por Dios de cuidar a la que sería la madre de Dios. Y claro que le podemos entender la gracia perfectamente con esa fe que San José nunca más, o sea, perdón, nunca tuvo ninguna relación con María marital, porque él tenía ya la gracia de mirar a María con ese respeto, con ese amor, con esa admiración de que ella fuera la madre de Dios. Y entonces es viéndolo con los ojos de la gracia, es muy comprensible, es muy fácil entender que para José su misión era clara, era proteger a aquella criaturita y proteger a la Virgen, ¿sí? De
de cualquier cosa, pero él sería como el custodio de ese templo sagrado que era la Virgen, que estaba concibiendo al Hijo de Dios siendo ella virgen. Y podemos comprender perfecto la gracia de San José de mantenerse totalmente en entrega a Dios y totalmente en un respeto enorme a la Virgen. ¿Cómo voy a tocar yo a esa mujer que el propio Dios ha elegido para que ella dé vida a un chiquito, a un bebito, y que va a ser el Mesías, ¿no? Entonces es como muy, muy fuerte, ¿verdad? Y si nosotros que vemos a lo largo de toda la historia de nuestra fe, desde los primeros años, desde los primeros momentos de del nacimiento de la iglesia, se conservaba por la tradición oral esa verdad de que María no había tenido más hijos, que María era virgen y María, y que José y María eran los padres de Jesús, pero el verdadero padre era el Espíritu Santo. Y a lo largo de todos los primeros siglos era la tradición oral. Por eso es tan importante nuestra fe católica, la tradición oral. Nuestra fe tiene las grandes verdades que a través de siglos se fueron dando y finalmente en el concilio de Éfeso en el 530 y algo, ya viene esto ya como un dogma, ¿verdad? En que la Virgen era la Virgen María y se mantuvo siendo la Virgen que no tuvo ninguna relación con José. Porque aquí dice, pero no lo conocía, o sea, no tenían vida de verdad como los matrimonios, ¿sí? Y no, desgraciadamente nuestros hermanos protestantes no toman o ignoran más bien totalmente la tradición, 15 siglos de tradición oral. Y entonces para ellos este texto es como, ya que nació Jesús, entonces ya la conoció. Pero no es así. Podemos decir que es como si yo les digo, oye, yo nunca he ido a Australia, o un ejemplo, mi mamá nunca fue a Australia hasta que se murió. Eso no quiere decir que fue a Australia, y eso quiere decir que nunca fue. Y entonces esto es lo mismo. En el momento que Jesús nace, es el momento en el que el San José ve, ahora sí que con esa admiración y esa gran fe de él, elegido también por Dios, el portento de ese niño engendrado por Dios. Y por supuesto que al ver eso, claro que dice, esta es una virgen que yo debo de cuidar, respetar. Y por eso viene, bueno, después los otros pasajes que tiene en Mateo, que es la adoración de los magos, luego cómo huyen a Egipto, ¿no? Que son pasajes que vamos dándonos, o sea, a través de esos pasajes es lo poco que se sabe de esa infancia, en donde José es muy importante en el cuidado de José, de la Virgen, es muy importante porque él también ahí se están cumpliendo profecías y José se lleva a María a Egipto, ¿no? Entonces, como no tenemos ya mucho tiempo, voy a hacer la lectura del segundo texto, que es la adoración a los magos, que es en el capítulo 2. La adoración a los magos es un testimonio de que no solamente el pueblo judío esperaba a ese rey davídico, a ese Mesías, había otros pueblos que conocían esa promesa y aunque no eran judíos,
también la esperaban y sabían que habría una señal. Entonces, ustedes le pueden cambiar el nombre a la Biblia de los magos. Realmente eran astrólogos que sabían que cuando sucediera el nacimiento de ese rey esperado por los judíos, tendría que nacer una estrella. Y entonces ellos, astrólogos, aunque no judíos, pero conocedores de esa promesa, se dan cuenta que eso va a pasar porque están haciendo esa estrella. Y ahora ha habido muchos más estudios donde realmente se sabe científicamente que así fue. Hubo ese nacimiento de esa estrella que no era algo común que sucediera, ¿verdad? Me voy a ir como un poquito, saltándome un poquito de versículos, lo que más nos interesa nada más. El rey Herodes, bueno, sabemos que los magos iban en busca de ese rey y bueno, van y buscan a Herodes, ¿verdad? Dice, me voy a ir al versículo 3. El rey Herodes, al oírlos, se sobresaltó y con él todo Jerusalén. Así que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron, en Belén de Judá, porque así lo dejó escrito el profeta. Y entonces vienen letras que yo quiero que ustedes observen ahorita que ya estamos como estudiando la palabra, cómo viene en letras diferentes. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los príncipes, clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Y si nosotros vemos al lado, viene Miqueas. Esa fue una promesa del profeta Miqueas. Y entonces por eso trae el texto en esas letras idénticas o sea, como letras inclinaditas. ¿Ok? Entonces Herodes llamó aparte a los magos y gracias a sus datos pudo precisar el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén con este encargo. Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarlo, ¿verdad? Aquí otra vez vuelve a intervenir, ¿no? Vuelve a intervenir Dios. Voy a entrar al versículo 10. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría y al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y les ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Pero avisados en sueños, o sea, vuelve a ver la intervención de Dios, que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Entonces, nosotros si queremos ver aquí, vean al lado, dice Números 9:17. Yo les puse las citas para que vean cómo el género Midrash toma esto que está narrando el evangelista y lo sustenta en el profeta, ya sea en profetas o en el libro, aquí dice, está en el libro de Números, está en Isaías 9 y en Isaías 49, y luego abajo dice, está en el Salmo 72, está en el libro de Tobías, o sea, todas esas acotaciones que están al lado de su texto es lo que los judíos conocían y sabían que iba a suceder, que cuando naciera ese rey tendría que nacer en Belén, forzosamente, tendría que ser del estirpe de David y aparecería una estrella. Entonces ustedes con calma pueden retomar la clase e irse a Números 9:17 o a Números 25:17, o sea, pueden ir viendo cómo aquello que estaba sucediendo era parte de la revelación de la historia de la salvación que Dios, Yahvé, había dado al pueblo judío y lo que el pueblo judío debía esperar. ¿Sí? Entonces,
vamos viendo cómo Dios va tejiendo las circunstancias para que se cumpla su palabra, para que se cumpla su promesa. Tanto el nacimiento de Jesús en Belén, que fue de alguna manera algo pues que no tenía que ser, pero por el censo fue. Entonces cumple esa palabra de Dios. Nace la estrella, ¿verdad? Aparecen esos reyes que adoran al niño, ¿verdad? Y que los que conocerían eso y los que tendrían que proclamar ese anuncio tendrían que ser los pastorcitos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos? Ya estamos muy, muy pegados a la hora. Entonces, bueno, luego vamos a ver, luego vemos la próxima clase, la huida a Egipto, que es esta huida donde se cumple también, y lo vemos aquí al lado, huida a Egipto y muerte de los inocentes, ¿no? Fíjense cómo al lado hay muchísimos textos del Antiguo Testamento, ¿sí? Está Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Jeremías y Apocalipsis, ¿no? Está también el libro de Éxodo. Yo no les quise poner todos los textos, porque bueno, realmente lo único que yo quisiera es que en el Evangelio de San Mateo, nosotros corroboramos con estos textos que están en la acotación que esa matanza que fue anunciada en el Antiguo Testamento, que sucedía la muerte de los inocentes, está descrita en el Antiguo Testamento que sucedería y se cumplió, ¿sí? Ya nada más leeremos el versículo 14, perdón, el versículo, bueno, no, si les voy a leer desde este. Cuando ellos se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, prepárate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces, yo aquí quiero como centrar algo muy importante dentro del Evangelio de San Mateo, y es ese lugar en el que pone a José como el señor de esa familia, el señor de la casa, que protege al niño, que protege a la Virgen, pero que tiene una fe y una obediencia a Dios total. Es muy bonito como darle ese lugar a San José en en este evangelio, porque San José está siendo el protagonista de la historia. Los personajes importantes son José, son el niño y la Virgen, pero el que lleva toda la historia es San José. Al que se dirige Dios es a San José. Y el que cumple el mandato, así como la Virgen, es San José. Obviamente, juntando ya la historia de Mateo y de Lucas, hacemos ya la historia completa, porque en Lucas la protagonista es la Virgen, ¿no? Entonces ya juntando vemos cómo se amalgaman el sí de María y el sí de José, para que el niño pudiera nacer en Belén, y pudieran nacer el Mesías para la salvación de los hombres, ¿verdad? Bueno, ahí me quedo, vamos a poner la oración final, nada más, y para, para agradecer a Dios este ratito, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús niño, te suplicamos humildemente que realices en nosotros las enseñanzas que brotan de la contemplación de tu infancia. Concédenos ir creciendo cada día más en gracia y en santidad. Amén. Bueno, es